Bueno, buenas noches para quienes comienzan a vernos a partir de ahora. Vamos a estar hablando de la violencia. Con el doctor Jorge Guarechi vamos a estar desarrollando este tema tan trascendental y tan importante en nuestros tiempos. Jorge, buenas noches. Juan, buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien. Bueno, ¿tranquilo, en paz? Tranquilo, mucha paz. Mucha paz. La verdad que sí. Hay que mantener la paz. Sí, es la única manera de manteniendo ese estado de serenidad para no caer en la violencia, ¿no? El tema de la violencia no es nuevo. La humanidad ¿el humano es violento por naturaleza? Qué buena pregunta. Dentro de la naturaleza, si querés explicarlo como naturaleza, no existe el ser humano como naturaleza pura hoy por hoy. Claro. Pero dentro de una cuestión de naturaleza, si querés, pero no nos podemos olvidar de la cuestión cultural. Podemos hablar de dos tipos de pulsiones en el ser humano, que son las pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Las pulsiones de vida están regidas por un dios, el dios griego Eros, ¿sí? Que era el dios de la vida, ¿no? Y las pulsiones de muerte estaban regidas por el dios Thanatos. ¿Sí? La violencia, obviamente, que entraría dentro de estas pulsiones vinculadas al tema de las pulsiones de muerte. En la historia del ser humano, si pensamos al ser humano como un producto y como un resultado de la evolución, ya con los primeros seres humanos aparecen rasgos de violencia, y con el tema de los dominios territoriales, las cuestiones de invasión, dominación. Vos pensás que el tema de la violencia, por definición, es el uso de la fuerza para conseguir un determinado fin, ¿sí? Especialmente para dominar a alguien o para imponerle algo a alguien, ¿no? Claro. ¿Sí? O para imponerle mis ideas. Mis ideas. Por eso existen los tantos tipos diferentes de violencia, es decir, de violencia física, psicológica, verbal, emocional, sexual, laboral, económica, cultural, ¿sí? Son los tipos. Hay muchos tipos de violencia. Hay muchísimos tipos de violencia. Los más comunes son obviamente la violencia física, por lo menos la más visible. La verbal. Pero también hay una violencia que es la violencia verbal, obviamente, que también es muy explícita. Pero hay otras violencias, otro tipo de violencias que no las vemos, como son la violencia psicológica y la violencia vinculado al tema de la manipulación emocional, lo que se llama el chantaje emocional. ¿Sí? Claro. Que son las violencias menos visibles, pero al ser las menos visibles son las más perjudiciales. Pues bueno, estoy con una persona violenta desde el punto de vista físico, tengo la posibilidad de retirarme rápidamente, por lo menos la opción de retirarme físicamente. Y darme cuenta rápidamente. O con un violento verbal que me insulta o que me hostiga en forma permanente, me agrede verbalmente, y por lo menos tengo la chance. Pero cuando pronto hay una violencia psicológica, una violencia que vos no ves. Es más sutil. Más sutil, exactamente. Basada con las presiones, con los controles, con las demandas, con las exigencias, con las invasiones, con las desvalorizaciones, con las descalificaciones, con las desconfirmaciones, es decir, con la posesión. Son todos como cuestiones manipulatorias, donde detrás, muchas veces de esas cuestiones manipulatorias, se esconde como una especie de buen fin. No sé, yo no te estoy presionando, sino que te estoy estimulando. Sí. No te estoy controlando, sino que te estoy ayudando. Te estoy cuidando. Es decir, lo terrible que detrás de estas manipulaciones hay como una justificación. Claro. Y lo más terrible aún es que uno se la cree. Quien sufre esa violencia se cree que hay un porqué razonable, claro, por el cual actúa de esa manera. Exactamente, como que hay una connotación, un propósito positivo, como que hay una intencionalidad, una intención positiva, una cuestión de valor vinculado a esto, que decir, bueno, no me está. Lo hace porque me quiere. Lo hace porque me quiere, ¿no? Claro. Sí, esto es lo terrible, que cuando uno está en una posición así, yo lo veo por ejemplo a diario esto con los pacientes, y sufren los pacientes o no pueden identificar su malestar, o terminan culpando de sus malestares, de sus síntomas a otras cuestiones, a otras personas, y está muy vinculado a esto, al tema de la violencia ejercida desde la cuestión del chantaje emocional, ¿no? Tremendo. Muchas veces, yo creo que lo he nombrado varias veces, el tema de la típica famosa cascada de la manipulación emocional que te hace un chantajista emocional, ¿no? Primero, si vos no lo amás, buscan que vos lo quieras, porque sos tan jodido que no lo amás, por lo menos que lo quieras. Claro. Como sos tan jodido que no lo amás, no lo querés, por lo menos que lo necesites.
pero vos sos tan malo que no lo amás, no lo querés, no lo necesitas, entonces buscan que por lo menos les tengas lástima, ¿sí? Sí. Y por último. Y por último, no, después por sí. Por lo menos que le tengas miedo. Claro, y después, antes del tema del temor, sí, por lo menos que te tengan bronca. Bronca u odio, ¿viste? O enojo, es decir, no me ama, no me quiere, no me necesita, no me tiene lástima. Sí. Por lo menos que me tenga bronca u odio. Pero vos sos tan jodido que nada de ni eso. siquiera es. Y después van a lo último, que es el tema del miedo, el tema del terror. Y ahí aparecen los síntomas de pánico. Claro. Los síntomas de pánico en forma, lo que se ve es visible, pero inconscientemente nuestra mente siente la amenaza de una persona que no estamos viendo, o que estamos viendo, pero que no podemos ver tan claramente. Pero existe esa persona. Absolutamente. ¿Sí? Entonces por ahí ese terror que se da a través de una amenaza es lo que logra alguien que está haciendo un chantaje emocional con otra persona más débil. Entonces ahí aparecen los problemas, ¿no? Y en el tema de una violencia, hay muchos casos de violencia callejera, ante hechos donde ante una discusión de tránsito terminan matando a una persona, una pelea a la salida de un boliche, en un caso que hubo en un hospital en Rosario hace el fin de semana, que hoy hubo un paro con los médicos, donde 2 médicas fueron agredidas y verbalmente y casi a golpes. Y cuando fueron a hacer la denuncia, esta persona ya había ido antes a hacer la denuncia, incluso, y entonces estas 2 médicas quedaron detenidas porque habían recibido una denuncia de abandono y de maltrato. Y realmente una psicopatía importante, porque quienes estaban para curar terminan siendo víctimas de un hecho de violencia importante. Sí. Realmente... es un hecho que nos está pasando como sociedad, que ante la mínima reacción, ante la mínima acto de falta, reaccionamos de forma violenta. Sí. Es muy buena la pregunta. Lo que está ocurriendo a nivel sociedad es lo que está ocurriendo también a nivel individual o a nivel familiar. No nos olvidemos cuando la famosa frase: la familia es la célula de la sociedad, es tal cual. Exactamente. Y ahora más que nunca hay que utilizar esta metáfora de la familia como la célula. Y hay que trabajar mucho más en eso. Muchísimo. Porque la violencia ya se... Vos pensás en la díada constructora de la familia, que es la pareja. Por eso yo nombré el tema de la pareja, y se juega o nace todo a partir de ahí. Porque cuando vos ves una persona individualmente violenta, detrás de esa persona violenta hay posiblemente una pareja que haya generado a esa persona violenta. Sí, una persona violenta no nace de la nada. Un niño o un adolescente, o no sé, o esta historia que a lo mejor ahora vemos con el tema de los rugbyers, o esto que claro, a nivel social que está nombrando, que mataron a un pobre chico, a un chico indefenso, una víctima, ¿no? Sí. Sí, ahí estamos viendo la consecuencia de ver chicos que han hecho un abuso exagerado de la violencia y que han llegado al homicidio. Pero obviamente hay que profundizar un poco e ir más allá, ir al contexto, como decís vos, sos familiar, ¿sí? A qué contexto social pertenecen, y ahí es donde se empieza la violencia, en la familia. Empieza la familia. Después le echamos la culpa a los maestros, le echamos la culpa al otro. En los valores que se inculcaron en esa familia. Totalmente. Todo arranca ahí, es decir, todo arranca el respeto hacia el otro. Sí. Para que haya un enfrentamiento o una discusión, tienen que haber 2 personas que quieran discutir. Por supuesto. Sí, y lo que pasa que cuando vos decís, bueno, uno no quiere discutir y el otro te persigue para pelearte o te pega una piña de atrás, ahí aparece el tema. Ahí aparece el tema. Sí, por más que vos te hayas evitado el tema de la te pegan de atrás, o te buscan, es muy difícil como decir, evadirse y escaparse del tema, ¿no? Claro. Y si vos te escapabas de una pelea, ¿qué te decían? Es un maricón. Un maricón, un cagón. Sí. ¿Sí? Hoy por hoy eso es mucho más complicado porque te agarran entre 3 o 4 o te pelan un chumbo o un cuchillo y fuiste, ¿no? Y tu vida fue, ¿no? Y el violento también puede reaccionar por miedo. Sí, por supuesto. El miedo hace que uno reaccione ante alguna situación como puede reaccionar. O sea, si es violento va a reaccionar con violencia. Sí, el violento generalmente a nivel físico o a nivel verbal es como el que no sabe argumentar, es como una persona que no tiene recursos lingüísticos. Claro.
salvo que se incorpore o que esté presente también la sustancia, ¿no? Sustancia, me refiero al alcohol, o cualquier tipo de droga, ¿no? Sí, básicamente drogas psicoestimulantes o psicoactivas, como cocaína, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando hay cocaína presente o alcohol en exceso, estamos hablando de una pérdida del control, y que también pueden llevar a personas neuróticas a un descontrol y un avasallamiento de los derechos del otro, y hasta la agresión física extrema, ¿no? Claro. Pero bueno, eso hay que comprobarlo, después exige todo un diagnóstico de la estructura de personalidad de aquella persona que ha cometido ese delito, ¿no? Ese delito de agresividad o hasta un delito de homicidio, ¿no? ¿Vamos a un camino hacia la erradicación de la violencia? No, todo lo contrario. ¿Qué sentís? ¿No? No. Es decir, lamentablemente tengo una mala noticia, ¿no? Y no. ¿Por qué? Porque hay cada vez más conflictos familiares, cada vez más cuestiones de conflictividad interna, hay menos hospitalidad dentro de la pareja, entre los miembros de la pareja, perdón, dentro de la familia. No hay comunicación, no hay diálogo, o sí hay una comunicación, un diálogo disfuncional que genera síntomas en forma permanente. Claro. Comunicación siempre hay, la comunicación siempre existe, porque yo te decía el otro día, ¿qué es lo que hace a lo humano? Es esta voluntad férrea, este deseo férreo también, de comunicarle al otro lo que vos pensás y sentís, pero lo que pasa que eso se hace de una forma como muy violenta, ¿no? Como muy de imponerle al otro. Por eso decíamos que la violencia es una cuestión de la fíjate, bio con B corta, violencia, no tiene nada que ver con vida que viene, claro, vida de larga, la biología, por ejemplo, que es el tratado de la vida, es con B larga, esto es violencia con B corta, no tiene nada que ver con su opuesto. Y el tema de dominar a alguien, imponerle algo, si siempre está presente en la violencia esto de querer imponerme o querer dominar a alguien, ¿no? A través de la cuestión física, la cuestión verbal, la cuestión psicológica, la cuestión emocional, o la cuestión espiritual, o la cuestión religiosa, ¿no? Ante cualquiera es el motivo, o sea, cualquiera motivo, sea el motivo, el tema es la imposición mediante la violencia. Exactamente, es el avasallamiento de los derechos del otro, ¿no? Es creerme con derechos hacia la vida del otro. Cuando vemos en una pareja, por ejemplo, alguien que está con síntomas de pánico, es porque realmente tiene una pareja que el que tiene ataques de pánico está protegiendo. Entonces no puede ver que la responsable, que la causal de sus síntomas es su pareja. Bien. Ajá. ¿Sí? Esto es sumamente interesante. Entonces se la agarra con un amigo, con una amiga, si se la agarra con los de afuera, ¿no? Con el trabajo, con el dinero, con cualquier entorno. Y no se enfoca en lo que se tiene que enfocar. Cuando vas a un paciente vos le decís, bueno, tu problemática está acá, es básicamente porque somos el producto de nuestras relaciones con los demás. Somos el producto de nuestras relaciones con los demás. Sí. Y siempre hay que buscar la relación causal. Hay que ver qué pasa con vos, que no tenés, cuando empezás a tener síntomas que no tenés defensas, pero también hay que ver que hay alguien que te está generando esos síntomas y que vos no estás visibilizando, o que estás culpando a alguien que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Un paso para erradicar la violencia es empezar a hacernos cargos. Sí, por supuesto. Por supuesto. Todo empieza por ahí. Y contenernos. ¿Cómo se hace para contener un acto violento? ¿Cómo al momento? Porque otra de las excusas del violento, yo soy así. Claro, bueno, yo soy así. Como el cuento ¿te acordás? El tema del cangrejo, creo que el tema ¿cómo era la rana y el alacrán, que la rana está ahí en medio del arroyo navegando, y el alacrán la llama y te dice, bueno, vení, ranita, cruzame al otro lado, y la rana, ni loca, te voy a prestar mi lomo, me voy a picar, no, pero como el alacrán es el razonamiento lógico, ¿cómo te voy a picar si no te pico, nos morimos los dos, nos hundimos los dos? Exacto. La rana se acerca, le presta el lomo con ese razonamiento lógico y cruza. Bueno, y el alacrán en medio la pica y se están hundiendo, y la rana dice, ¿pero qué hiciste? Nos estamos muriendo los dos. Y el alacrán le dice, bueno, yo soy así. Claro. Sí, esta es la diferencia con los animales, ¿no? Sí. Cuando decimos yo soy así, estamos siendo animales. Y tenemos que saber que somos seres humanos, que es algo instintivo. Que tenemos que, pero tenemos que saber que no somos instinto, que somos cultura, que somos educación. Que somos raciocinio. O dejar la cultura de lado y pensar en el tema del raciocinio. O si pensás en la forma racional, por lo menos utilizá dentro de la cuestión animal la cuestión de la supervivencia, aunque sea.
Y la supervivencia no solamente es la tuya, sino de quien tenés al lado. Bueno, pero la violencia también surgió a partir de la supervivencia. Obviamente. Pero eso es un hecho. Pero esos son nuestros orígenes más ancestrales. Sí. Más. Lo más irracionales. Lo más irracional de lo racional, es decir, de que nace la cultura, pensemos en el nacimiento de la cultura, no sé, la cultura egipcia o la cultura sumeria, lo que se te ocurra, démosle la cultura egipcia, 4 o 5 mil años, ya tenemos 4 o 5 mil años de supuesta evolución. Que en este momento es involución, lamentablemente. Sí, estamos volviendo a... Hay una involución, inclusive hay un estudio muy interesante sobre el tema de la inteligencia humana, y no estamos en el pico de nuestra inteligencia humana. El pico de la inteligencia humana fue hace 100 años atrás. ¿Ah, sí? Sí, en el año 1800 y pico, se considera como que es el pico de la inteligencia humana, entre el 1800 y pico y 1900, que fueron los grandes descubrimientos. Los grandes inventos y los grandes descubrimientos. Exactamente. Ahora, como que en los últimos años estamos involucionando. Y la violencia muchas veces se debe a esto, pero también se debe a algo que la gente no puede ver o que no puede evaluar, que es el tema de las grandes represiones. Es decir, la represión... ¿La autorrepresión? La autorrepresión, que viene de una represión externa, pero tanto reprimir, tanto vos reprimís, que llega un momento que eso explota para todos lados. Por eso los chicos cuando utilizan el alcohol terminan siendo violentos, cuando utilizan la cocaína terminan siendo violentos. ¿Sí? En lugar de decir, bueno, utilizo el alcohol, como decir, bueno, como era nuestra época, como un estimulante, tomo hasta ahí, como para decir una copa. Divertirnos. Sí, porque ya soy reprimido, pero también tengo un límite que no puedo pasarme. Mejor tomo una copa y decir, bueno, suelto. Para soltarme un poco, pero no al punto de decir, tengo que perder el control y darme vuelta en forma total para perder el control. Hoy por hoy nos habla de que hay una mayor represión porque se necesita mayor cantidad de alcohol. Pero el alcohol sobreestimula lo que ya somos. O sea, si una persona no es violenta, por más que tome alcohol, no va a ser violento. Y no es tan así, Juan. ¿No? No es tan así. A lo mejor lo que es así, sí, pero te termina... Sí, pero lo que pasa es que todos tenemos una parte inconsciente. Claro. El alcohol cuando te saca cuando perdés la conciencia, no sabes para dónde salís. Claro, puede aparecer esa cuestión inconsciente, pero que todos dentro nuestro tenemos como una especie de... O esa represión. Obviamente, todos tenemos una cuestión de pulsión de muerte y pulsión de vida desde que nacemos. Somos pulsión de vida y pulsión de muerte desde que nacemos. Lo que pasa es que si aparece como el tema del alcohol, puede potenciar, vos decís, bueno, el alcohol potencia lo que realmente sos. Todos tenemos como una especie de pulsión de agresividad dentro nuestro, una pulsión de muerte dentro nuestro, que tenemos que aprender a controlar, todos. ¿Sí? Lo que hace el alcohol es generar, potenciar en exceso una especie de agresividad extrema, que muchas veces se potencia hasta en el clan, hasta cuando vos estás en un grupo. A lo mejor vos haces una locura que solo a lo mejor no la harías. Sí, seguramente. ¿Sí? ¿Y cómo se puede reprimir esa violencia? ¿Cómo podemos manejarlo? Es que no es cuestión de reprimir, es una cuestión de comprenderla, no es cuestión de reprimirla, es una cuestión de... La ira es lo que nos impulsa a ser violentos. Claro. Un ataque de ira. Lo que hay que hacer es una especie de autocontrol. Así como yo te dije que por eso hay otros que nos controla, nos va a enfermar, hay otro que que nos presiona, nos va a enfermar. Cierta presión de uno para hacer cosas, cierto autocontrol para hacer cosas es sumamente importante, porque es lo que a vos te permite tomar conciencia entre la vida y la muerte, o tomar conciencia de esas pulsiones autodestructivas, o pulsiones destructivas de violencia que a lo mejor, o de muerte que a lo mejor todos tenemos. ¿Sí? Lo que pasa es que el control de la ira se hace a partir del aprendizaje de estas cuestiones. Claro. Pues sí, bueno, pero todo pasa por la cuestión del aprendizaje emocional. Todo pasa por la cuestión del aprendizaje. Todo pasa por la cuestión del aprendizaje emocional. ¿Sí? Es así. Es decir, si no empezamos a hacer en los colegios enseñanza emocional, vamos a tener cada vez más violencia. Todo se trata de hacer enseñanza emocional y que los padres estén de acuerdo con que hay que hacer educación emocional. Inteligencia emocional. Trabajar la inteligencia emocional. Claro, y hay que saber que el tema de la bronca es una de las 4 emociones básicas positivas, pero que lo terrible de la bronca es cuando se transforma en ira. Pero ¿por qué la bronca se transforma en ira? Precisamente por reprimir la bronca. Claro. Vos podés con la bronca hacer 2 cosas. O reprimirla y se transforma
una cuestión de autodestrucción, hasta un cáncer. Claro. Y reprimir, y es tan bueno, sí, pero esa bronca que no la sacó frente a lo mejor una injusticia. Una situación injusta, claro. Claro, no la sacaste, no la aprendiste a manejar, ¿no? Porque te dijeron que vos sos loco, si reaccionás, sos loco, entonces ¿qué haces? La reprimís hasta el punto de a lo mejor terminar con una autoagresión. Claro. Un alcoholismo, lo que sea, cualquier conducta autodestructiva. O lo extremo que es el tema del cáncer. O haces lo otro, acumulás y después tenés el estallido de ira. Claro. Pero todo surgió a partir de una emoción natural positiva que es el enojo, la bronca frente a una injusticia. Pero fue un mal manejo de ese enojo. ¿Por qué? Porque la reprimiste. Claro. ¿Por qué? Porque cuando vos sentís ese enojo frente a una injusticia, lo que vos tenés que hacer, ahí aparece la inteligencia emocional, tenés que hacer lo que se llama asertividad. Te contactás con ese enojo y quien te la genera, sacar afuera ese enojo, pero de buena manera. Claro. Charlándolo a través, escriba gente, por favor, aprendanlo. Tomen nota, algo que se llama asertividad. Sí. La asertividad es lo normal que hay que hacer como respuesta frente a una injusticia que están cometiendo con vos. Para que ese enojo, esa bronca, no se transforme en un ataque de ira, si vos la reprimiste en exceso, claro, y matás a alguien, o te autodestruís por el exceso de autocontrol. Y esa ira nunca es sana. Nunca es sana, como tampoco es sano la represión del enojo, la bronca. Claro. Por eso se trata no de que estamos en una sociedad liberal, estamos en una sociedad cada vez más reprimida. La gente se equivoca cuando piensa que estamos en una sociedad cada vez más liberal. Estamos en una sociedad cada vez más violenta, donde el otro o la otra se creen con derechos hacia vos. El hombre a lo mejor se cree con derechos físicos, por eso agrede físicamente a la mujer, y la mujer, como tiene más capacidad verbal, agrede al hombre y lo maneja a través del manejo emocional, la manipulación emocional. Y el hombre se termina enfermando. Y el hombre no lo puede creer eso, porque ve a la mujer como inferior. Claro. Y la mujer es mucho más capaz. Es mucho más inteligente a nivel verbal. El hombre puede ser mucho más corporal y físico y decir, bueno, hoy por hoy sabemos que hasta esa superioridad, supremacía física le juega en contra. Claro. ¿Sí? Porque una mujer te puede cagar a trompadas. Pero a una mujer le hiciste esto y vas preso. Una mujer te puede abrazar o besar. ¿Sí? Y si lo denunciás, sos un maricón, desubicado. Pero vos le diste un beso a una mujer, un abrazo, y ya sos un acosador. Claro. ¿Sí? Una mujer te puede decir cosas guarras, pero bueno, o guay, con decirle algo porque vas preso. Si el hombre está completamente indefenso hoy por hoy, ¿qué hace el hombre? Ataca a otros hombres. Como no puede defenderse, no tiene defensa frente a lo mejor una manipulación psicológica o emocional de la mujer, se la agarra con otros hombres y muestra su hombría, su machismo, matando a otros hombres. O a una mujer, como no tiene aquel hombre cobarde que no tiene defensa verbal, ¿qué hace? La termina matando porque me cansó y no tengo. Lo que tenés que hacer utiliza la violencia desde ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Comprender y conocer todas estas cuestiones. Empezar a comprender que como hombres somos discapacitados verbales, ¿sí? La mujer... Aprender a hablar. Aprender a hablar. Y no es cuestión de atacar y hacerse el macho. No. Yo me hago el macho con otros hombres y mato a otro, porque tengo razón. ¿Por qué no aprendés a hablar con tu mujer? Que es la que te está sometiendo y dominando. En lugar de... Tampoco tenés que pegarle a tu mujer, ni tampoco escaparte. Tenés que aprender a dialogar con tu mujer. Claro. Y si no te gusta o no la deseas más, o no la amas más, plantearlo y terminar la relación y otra cosa mariposa. ¿Pero qué pasa? Acá se juega otra vez la represión. Juntos hasta que la muerte nos separe. No me puedo separar de mi mujer, porque ¿qué va a ser de mi vida? Tengo que seguir en esta mentira. Vos te das cuenta que esto de la violencia obedece a muchas cosas que tocan al tema del núcleo que somos como sociedad. Y se disparan aristas para todos lados. No, esto es una cuestión tan simple de decir, una patota de chicos violentos, unos rugby, el culo roto, mataron a otro chico. Eso esto es terrible. Llegar a esto. Pero se están gestando y se están generando cosas mucho más profundas. Es mucho más profundo que eso. Claro, que eso que estamos viendo. Muchísimas gracias, con un tema realmente muy delicado y muy interesante. Bueno, vos, Juanjo, espero que comencemos a aprender que es fundamental los hombres aprender a hablar, las mujeres a bajar un poco el cambio, a bajar un cambio aunque sea,
con el tema de lo emocional y lo demandante y la invasividad, los hombres aprender a hablar y que hombres y mujeres aprendamos a interactuar. Bajemos el consumo de alcohol y sustancias. Absolutamente. ¿Sí? Sí, bueno, que aprender a tomar. Conectarse con uno mismo. Conectarse con uno mismo, y aprender a desarrollar inteligencia emocional como cuestiones esenciales, ¿no? Fundamental para estos tips para estar cerrando. Así es. Gracias.